Hola, estoy de vuelta con un nuevo video y te invito a que te suscribas, le des like y compartas. Hoy vamos a aprender sobre la existencia del mal, el origen del mal, etcétera. Lo que tiene que ver con el mal. Hoy vamos a aprender lo que la escritura dice. Ahora, las personas por esta cuestión del el mal que existe en el mundo, de la maldad, se cuestionan si Dios existe o si Dios es bueno. Y podemos hacernos esa pregunta también. Ahora, Agustín de Hipona puso dos categorías para clasificar la maldad. La primera palabra en latín era negatio, y es que podemos entender la maldad con su negación del bien. Por ejemplo, por eso usamos palabras como la injusticia. Esa persona es injusto, por ejemplo. Entonces, la idea de Agustín es que podíamos ver lo que es la maldad a la luz de lo que es el bien. La segunda palabra era privatio, que es una privación. Por ejemplo, cuando alguien te priva de un bien que es necesario para tu existencia, entonces estás siendo privado de una necesidad básica a tu vida. Y esta es la idea de que Agustín enseñaba, que el pecado nos priva de hacer la voluntad de Dios, que es para nuestro bien. Ahora, los reformadores del siglo XVI estaban de acuerdo con estas dos palabras, pero le agregaron la palabra actuosa, que significa que aunque el pecado sí es una negación del bien, aunque el pecado nos priva del bien, también el pecado es activo, tiene actividad, es real. ¿Por qué? Porque estas dos palabras, las primeras dos, nos hacen entender ciertos aspectos del pecado, pero no nos enseña que es real, tal cual, ¿sí? Pero aquí nos enseña que el pecado, la maldad, sí es real. La maldad es una realidad de nuestras vidas, es una realidad en el mundo. Ahora, tenemos que entender también que aunque la maldad es algo que nos priva del bien, es algo que niega el bien, también la maldad no es una persona. La maldad no es un objeto, ¿sí? Pudiéramos decir que la maldad no existe, sino que es como un parásito que depende de un ser viviente, y la maldad depende de nosotros. La maldad es algo que depende de las acciones de agentes morales. Los agentes morales somos tú y yo. Somos los seres humanos y los ángeles. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de decidir entre el bien y el mal. Y la maldad depende de agentes morales. Entonces por eso la maldad en sí no existe, sino es como un parásito, depende de otro ser viviente. Por eso los reformadores agregaron esta palabra actuosa. Ahora, entendemos aquí qué es el mal, pero debemos entender también el origen del mal. Y es un poco interesante, la verdad. La realidad es que no sabemos exactamente el origen del mal. Sabemos que la maldad surgió a través de agentes morales, los ángeles y los seres humanos, a través de sus decisiones.
Pero al mismo tiempo no sabemos cómo llegó y cómo empezó esa maldad. En una manera, por ejemplo, Ezequiel 28 habla de que Lucifer cayó por su orgullo, orgullo de sí mismo, orgullo de su hermosura. Y esta fue la inclinación de su pecado. Para que haya pecado, para que haya una acción, primeramente debe haber una inclinación, un deseo en nuestro corazón. Y esta fue la inclinación de Satanás. Sin embargo, ¿cómo? ¿Cómo ocurrió esta inclinación? Si no había nadie que lo tentara, no había nadie que tentara a Lucifer en el cielo, no existía la maldad, porque Lucifer existía antes de Adán y Eva, y no había nadie que lo tentara, ni siquiera su ser dentro de él, no había nada de pecado. ¿Cómo es que la maldad surgió en él? ¿Cómo es que él tuvo esa primera inclinación? La verdad es que no sabemos. Sabemos que fue por causa de su hermosura, sabemos que fue su corazón, sabemos que Dios le dio la libertad. Sin embargo, no sabemos cómo ocurrió esa inclinación, si él era perfecto. Igualmente Adán y Eva, ellos sí fueron tentados. Entendemos, de acuerdo a la escritura, que Eva, vio al fruto para codiciar la sabiduría, para ser más que Dios, la promesa de Satanás. Sin embargo, ellos eran perfectos. Adán y Eva eran perfectos. ¿Cómo es que ellos tuvieron esa inclinación? Es un misterio. Pero sabemos que todas las cosas obran para bien, como dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, el pecado y la maldad han afectado a todo el mundo. Todo es defectuoso. Los animales son defectuosos. Ellos han sido dañados por el pecado. Sin embargo, no tienen pecado, pero todavía han sido dañados por el pecado. Pero todo le da la gloria a Dios, porque el Señor usa todas estas cosas para nuestro bien, como dice Romanos 8:28. Y Él usó la maldad para llevar su Hijo a la cruz, para que tú y yo seríamos salvos y un día estaríamos con Él para siempre, donde ya no habrá maldad. Solamente por creer, o sea, confiar completamente en su sacrificio y no en nuestras buenas obras, porque somos pecadores y no podemos hacer nada para salvarnos, y arrepentirnos, que es decirle: perdóname, Señor, por mis pecados, pero es alejarnos de nuestro pecado y decidir vivir para Él. Y el Señor quiere que tú hagas eso hoy. Dios te bendiga.